una reunión de casi 3 horas. Una primera parte de la reunión con el ministro de Justicia y la vicefiscal general y luego una reunión con él. Fue una reunión cordial, se abordaron varios temas. El primero tiene que ver con la ley de humanización o el proyecto de ley de humanización, en donde yo manifesté y he manifestado reparos serios en torno a presuntos beneficios que se podrían tener al narcotráfico en su integridad. Se llegó a la conclusión de que efectivamente solamente se va a limitar en la ponencia de ese proyecto el tema de pequeños cultivadores en lo relativo a cultivos, nada que tenga que ver con importación de precursores químicos para la elaboración de cocaína, heroína u otras drogas. En ese sentido me siento muy satisfecho de que se haya escuchado a la Fiscalía General de la Nación. Lo hacemos por el bien del país y creo que en eso el presidente de la República abiertamente y claramente se le explicó la situación y él llegó a la conclusión de que tenemos que trabajar en conjunto en contra del fenómeno del narcotráfico y de este tipo de medidas, ubicándolas solamente en el beneficio para el pequeño cultivador. En eso la Fiscalía está de acuerdo. Dentro de ese proyecto no se va a incluir tampoco lo relativo a la despenalización ni del incesto, ni de la inasistencia alimentaria, ni de la injuria y la calumnia. Creo que ahí hay una posición interesante y se van a verificar los beneficios administrativos para que sea una ponencia pues que tenga, además, con un diálogo en el Congreso, lleguemos a un muy buen proyecto que tenga que ver con la mejora del sistema carcelario y penitenciario. En eso creo que fue un diálogo muy tranquilo y muy articulador de lo que tiene que ser el gobierno nacional y la Fiscalía. En lo relativo a el proyecto de sometimiento a la justicia, que tenía tantos y ha tenido tantas críticas, 12 puntos que nosotros hemos venido planteando, se llegó a la conclusión de que es necesario acotar ese proyecto a lo relativo a que la Fiscalía va a hacer el sometimiento colectivo, que era lo que se había planteado y lo que se ha venido planteando, pero dejarlo mucho más restrictivo a lo relativo a los procedimientos, para ver si lo que tenemos es un marco general, y ese marco general después tiene unos desarrollos en el marco, por supuesto, de la iniciativa de sometimiento a la justicia que tendrá que liderar el presidente de la República y que no le corresponde en esa estructuración a la Fiscalía General de la Nación. Por lo pronto creo que también tendremos entonces un proyecto muy acotado. Estamos trabajando y seguiremos trabajando en las discusiones que se vayan a tener en el Congreso. Allá estaremos, como lo he dicho, ya verificando que estas líneas rojas que puso la Fiscalía y que el gobierno comparte tengan un asidero en el Congreso para evitar que pueda haber normatividad que pueda incluirse dentro de ese trámite, y en eso creo que la garantía para el país es que el fiscal general de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, aporta y dice cosas en estos debates para beneficio del país. Creo que en eso el presidente de la República ha sido también muy receptivo, y debo decirlo con absoluta claridad, ha sido receptivo. Conversamos incluso sobre las diferentes discusiones que hemos tenido en los últimos 3 meses en la opinión pública frente a controversias, y creo que la opción para el país es que podamos articular mucho mejor. Hay una articulación directa entre el presidente y el fiscal. Sobre las cifras, tenemos las mesas en este momento ya andando para todo lo relativo a la incautación de cocaína, marihuana y destrucción de laboratorios. Se va a establecer en los próximos días una mesa técnica que va a liderar la vicefiscal general de la Nación, seguramente con el ministro de Defensa, para el monitoreo y la realización y materialización de las órdenes de captura vigentes que hay contra homicidas de líderes sociales reincorporados, familias de los reincorporados. Creo que eso es un asunto muy importante. Aquí nosotros no podemos quedarnos simplemente en el reproche, sino que tenemos que quedarnos en las realizaciones. A mí me interesa que esta fiscalía sea una fiscalía que pueda mostrar esos resultados, y creo que esta es una reunión
de Estado que fue muy importante, que abre un nuevo capítulo que esperamos lleve a tener una mejor relación también con el Ejecutivo, en donde por supuesto eso no impide que el fiscal general de la Nación, cuando tenga que decir las cosas, las diga en beneficio de los colombianos. Entonces, en el primer caso, para usted se le cerró la puerta total, digamos, a esa posibilidad de que el narcotráfico se... A la legalización de toda la cadena. En ese sentido creo que se supera completamente esa discusión y me siento muy cómodo frente a lo que se llega lo que se llegará en la ponencia. Esperamos leerla, pero lo que se acuerda es que no haya ningún beneficio a importadores, ni a vendedores, ni a productores de sustancias estupefacientes en Colombia, sino solamente al pequeño cultivador, que era el origen además de esa disposición, y aquellos que querían y que quisieron incluir esto pues quedan sin esa herramienta, porque Colombia no va a permitir que se beneficie de esa manera esa cadena de narcotráfico, y en eso coincidimos con el presidente de la República. Sobre la ley de sometimiento que dijo el presidente, es decir, ¿van a incluir esas 12 observaciones que usted hizo? Sobre la ley de sometimiento, repito, no son solamente las 12 observaciones, sino se miró que ese proyecto sea un proyecto mucho más limitado y restrictivo a permitir el sometimiento colectivo, pero yo creo que se van a modificar y a suprimir una cantidad de disposiciones que creo que sobran, porque lo que se requiere es tener un marco para esa negociación, y posteriormente tendremos seguramente una reglamentación de esa negociación, como se ha tenido también con la ley, con el decreto de sometimiento individual que está vigente en este momento y que se expidió bajo el gobierno del presidente Iván Duque. Precisamente una de sus alertas era delitos de lesa humanidad. Usted leyó el Código Penal de una serie de delitos que pues quedarían también en veremos. ¿Se habló sobre ese punto? ¿Qué va a pasar respecto a eso? No, sobre ese punto hay un tema muy claro, y es aquellos que son concierto para delinquir simple, o personas que no hayan cometido delitos, pues obviamente podrían beneficiarse, porque esa no es la discusión. O sea, estamos de acuerdo. Frente a aquellos que han cometido delitos de lesa humanidad o todos los delitos que están atados al concierto para delinquir del 340, más las otras disposiciones, sí seguramente serán acotados. Es decir, estamos hablando de las cabecillas, es decir, de los más de 700 personas que tienen problemas judiciales. Esas personas no podrían estar en las calles y tendrían que ir a una pena privativa de la libertad. Señor fiscal, este fin de semana el presidente de la República anunció que se va a reunir con los ex jefes paramilitares para revisar, entre otras cosas, la ley de justicia y paz. Usted en la más reciente entrega de cuentas, rendición de cuentas de la Fiscalía, usted advirtió que esa ley, pues de una u otra manera, tiene que cerrarse. ¿Hablaron algo de justicia y paz con el presidente Gustavo Petro? No, sobre ese tema concreto no discutimos, no conversamos, pero quiero decirle al país lo siguiente frente a esto. Esta Fiscalía en los 3 últimos años ha hecho más por las víctimas de lo que hizo la Fiscalía en los últimos 14 años frente a la Ley de Justicia y Paz. Concreto, que a mí me gusta ser concreto, 500.000 millones de pesos se le entregaron al Fondo de Víctimas de Justicia y Paz en los últimos 14 años, y en estos 3 años hemos entregado ya casi 900.000 millones de pesos. Es decir, los fondos de víctimas hoy ya tienen 1.3, 1.4 billones de pesos para las víctimas individuales. En ese sentido, por eso era mi preocupación, y fue mi preocupación de que en la ley, proyecto de ley de sometimiento, se beneficien a las víctimas individualmente y no de forma colectiva. Y en eso yo hago un llamado a la Mesa Nacional de Víctimas para que nos acompañe también en la idea en el Congreso de la República, para que no vayan a colectivizar las víctimas ni las vayan a meter en una suerte de sifón que impida que se individualice esa reparación, porque cada víctima en Colombia vale. En ese sentido creo que es muy importante que esa idea se acompañe. Seguramente estará en el Congreso de la República y habrá un acompañamiento de la Fiscalía, porque no podemos degradar ni se puede, digamos, menoscabar el derecho de las víctimas cuando la ley 975 de Justicia y Paz tenía mejores condiciones frente a la reparación, que para nosotros es fundamental en este tipo de procesos. Señor fiscal, permítame, le cambio de tema. Hay un tema que
básicamente le está tocando eso a los usuarios y es Viva y Ultraer. Sí. ¿La Fiscalía ya tiene decisiones contra los representantes legales, directivos de estas dos compañías? Hasta ahora el debate judicial está empezando. Nosotros lo que hemos hecho es ya iniciar las investigaciones respectivas, ya hay grupos de investigación respectivo, ya estamos empezando a realizar los actos urgentes, pero yo sí quiero decirle a los colombianos lo siguiente, y es un tema que se habló también con el presidente de la República. Estamos alineados con el presidente de la República de que los responsables de los hechos respondan ante la justicia, aparezcan ante la justicia, de que los bienes se recuperen en favor de las personas que fueron timadas en los últimos meses. En ese sentido, la Fiscalía, y es un compromiso que hacemos ante el país, va a actuar frente a esta situación y no dejaremos que este caso quede en la impunidad. Nosotros en este momento estamos ya con todos los equipos y en esto seguramente cuando tomemos las decisiones, el mismo presidente de la República respaldará esas decisiones en esa estrategia de reencuentro que ahora tenemos con el presidente Gustavo De Petro. ser necesario, digamos, se podría hablar de imputaciones, de ser necesario o incluso Como interrogatorios. siempre habrá figuras jurídicas y seguramente nosotros tomaremos las decisiones respectivas, porque lo que no puede pasar es que la gente crea que aquí se puede seguir jugando con la plata de los colombianos. Señor fiscal, fiscal, eso quiere decir que entonces en medio de estas indagaciones que están haciendo, tienen en la mira también a funcionarios públicos relativos a ese sector que tal vez habrían incurrido en omisiones. Todas las hipótesis siempre están abiertas, pero lo que quiero decir es lo siguiente: tenemos que iniciar también frente a aquellos que tomaron unas decisiones seguramente en el marco de una actividad empresarial que terminó timando a millones o a miles de colombianos. Entonces vamos nosotros tranquilamente a ir avanzando en esas investigaciones y cuando tengamos los resultados les contaremos. Y en el caso de los extranjeros, ¿qué podría hacer, digamos, ahí la Fiscalía? Pues investigar, porque aquí no tenemos ninguna restricción para investigar extranjeros que hayan cometido posiblemente delitos en Colombia. Miren ustedes además que en los próximos días o seguramente semanas también tomaremos decisiones frente a algunos extranjeros en el caso de Odebrecht. Señor fiscal, en el caso de Nicolás Petro siempre le preguntamos, pero ¿hay alguna novedad? ¿Alguna No se decisión? tocó, no existen aún decisiones y son temas además que ni siquiera tampoco se abordaron en la conversación con el presidente, son temas que tienen que ver necesariamente con la acción de la Fiscalía. Lo que tendremos estamos investigando, constatando, corroborando, y una vez tengamos decisiones, pues se lo manifestaremos al país. Señor fiscal, otro de los temas que ahorita es conmoción, la captura de 3 jugadores del Once Caldas por una presunta extorsión a una joven española. La audiencia es a las 4 de la tarde el día de hoy. ¿Qué se sabe, señor fiscal? Hasta ahora nosotros no tenemos el informe de Policía Judicial, tenemos que exactamente ver en qué consiste ese proceso y una vez tengamos los elementos, les comunicaremos a ustedes en qué consiste el asunto, pero por lo pronto no tenemos mayor información. Fiscal, sobre el tema del ELN, estos grupos que siguen cometiendo varios hechos en Colombia, ¿se habló con el presidente? ¿Se le mencionó acerca de la preocupación que usted tiene sobre el crimen organizado y los hechos de orden público en el país? Sí conversamos largamente porque el presidente está teniendo una información que le reportamos semanalmente de todos los temas de crimen organizado en el país. De hecho, como él lo manifestó la semana pasada, ha habido una reducción del 7% en los homicidios, pero hay un aumento en algunos lugares del país justamente donde existen algunas condiciones de delincuencia mayores que en otros. Entonces estamos evaluando esta circunstancia y dentro de la relación que se establece habrá reuniones permanentes, incluso previo a los consejos de seguridad, para poder informar la Fiscalía y aportar esos elementos de forma clara y poder corroborarlos dentro de los consejos regionales de seguridad, evento que nos lleva a tener mejores elementos de comunicación. Mire, en la medida en que haya comunicaciones fluidas, gana el país y ganan los colombianos.
Señor fiscal, en el marco de estas conversaciones con el presidente, ¿le han solicitado nuevos levantamientos de órdenes de captura? No hemos recibido más solicitudes y lo que ustedes saben, una vez siempre que se reciben, se analizan. Creo que han sido largos, casi 3 meses y medio, en donde esa han sido una regla de oro dentro de la Fiscalía, es que cada vez que haya un análisis o una solicitud de suspensión de orden de captura, nosotros le hacemos un análisis constitucional, legal. Hemos procedido a levantar, a suspender las órdenes de captura en el caso del ELN, en el caso de las disidencias, lo negamos en el caso de las AGC, y lo que estamos haciendo es ser propositivos con el país. Aquellos que han venido planteando ideas de que el fiscal se convirtió en una persona de oposición, pues se equivocan. Cumplir las funciones constitucionales no es ninguna participación política. Cumplir las funciones constitucionales es un deber mío como funcionario, y en eso, como lo conversamos con el presidente, hay un ánimo de proposición permanente y no de oposición por parte de la Fiscalía. Pero mal mensaje de las disidencias, de todas formas, secuestrando, digamos, a un dragoneante, un funcionario del INPE en momentos en que se avanza, ¿no? También. Es un asunto que cae en las manos del presidente de la República. Mi función es cumplir una misión constitucional sobre esos temas. Yo creo que a él le compete todo lo relativo al acuerdo de paz y al mismo proceso de sometimiento y la manera como lo va a establecer. Creo que él tiene algunas ideas, en su momento me imagino que él las planteará, y obviamente las desarrolla en el marco de sus funciones constitucionales que nosotros respetamos.